Hola jóvenes mentes del mañana, les saluda su amigo David Mercado. En esta ocasión les traigo la primera parte de la vida del gran Duque el Valentino, el príncipe del Renacimiento, César Borgia, y esta es su historia. César Borgia nace el 14 de septiembre de 1435 en Roma, hijo de Vanozza del Catane y Rodrigo de Borgia, quien sería el futuro Papa Alejandro VI. Para saber más del clan Borgia, les haré un pequeño resumen de cómo es que esta familia llega a tener influencia política en la Roma de aquellos tiempos. Rodrigo Borgia era sobrino de Calixto VI, quien le convirtió en vicecanciller de los Estados Pontificios, es decir, el segundo hombre más poderoso de la Iglesia Católica. Esto le daba poder político e influencia entre las familias más poderosas de Italia. Rodrigo Borgia se mantuvo como vicecanciller para 5 papas diferentes. Su astucia e inteligencia hizo que se promulgara una bula papal para que Isabel y Fernando pudieran contraer matrimonio, ya que ellos eran primos en tercer grado. Y también gracias a Rodrigo Borgia, ellos ostentaron los títulos de reyes católicos. Y ya veremos más adelante cómo los reyes de España agradecieron a Rodrigo Borgia, el futuro Alejandro VI, por darles tal título. Rodrigo Borgia mantuvo muchas relaciones sentimentales, de los cuales le nacieron 8 hijos. En su primer compromiso nacieron Jerónima, Isabel y Pedro Luis, quien ostentaría el título de Duque de Gandía gracias a los reyes católicos. En su segundo compromiso con Vanozza del Catane nacieron Juan, César, Lucrecia y Jofred. Y en su tercer compromiso con Julia Farnesia nació la pequeña Laura. De esta manera es como la familia Borgia llega a ostentar títulos gracias a los reyes católicos, y a su vez llegan a tener conflictos con las familias más poderosas de Italia. Hablamos de la familia Medici, los Sforza, los Savelli, Caetano, Orsini y su eterno rival, con quien competirá por 3 ocasiones para el título de papa. Hablamos de Giuliano della Rovere, quien ostentaría el título de papa como Julio II a la muerte de Alejandro VI. Volviendo con la historia de nuestro personaje, César era el tercer hijo de Rodrigo Borgia. A la muerte de su hermanastro Pedro Luis, su hermano Juan llega a ostentar el título de segundo duque de Gandía y cabeza de la familia Borgia. Sería Juan quien llevaría y cuidaría todo el patrimonio Borgia. Por otro lado, César estaba destinado a la iglesia, el cual no podía casarse ni tener hijos, y su vida estaría consagrado a la iglesia. En 1491, César Borgia llega a ser arzobispo de Pamplona,
al año siguiente obispo de Valencia y en 1493 el título de cardenal. Cuando nació César Borgia, un astrólogo dejó una carta vaticinando su futuro, en el cual le decía: tú tendrás una vida fulgurante, serás cabeza de un poder emergente, pero también tendrás un prólogo triste y una vida corta. Este astrólogo no se equivocó en nada, ya que César Borgia murió a los 32 años de edad, lo mismo que Alejandro Magno. Además, César Borgia creía que él era una reencarnación del gran emperador Julio César, por lo cual llevaba una frase en su espada dicha a las legiones romanas antes que el gran emperador cruzara el río Rubicón: o César o nada. Cuando César tenía 11 años, él y Lucrecia fueron entregados a Adriana de Milá, una prima lejana de Rodrigo Borgia. Sería Adriana quien cuidaría y educaría a los dos hermanos. Es curioso que estos dos personajes que trascendieron en la historia fueron criados por Adriana, ya que el pequeño Joffre se quedó con su madre Vanozza del Catane y no tendría mucha relevancia en la historia de los Borgia. A los 14 años, la lucidez e inteligencia de César le permitirá ir a la prestigiosa Universidad de Perugia a estudiar Derecho Canónico, y años después será enviado a estudiar Teología en la Universidad de Pisa, y también será instruido por un ilustrísimo valenciano, Juan Vera, quien enseñará al pequeño César todas las cualidades que requiere un caballero para ese tiempo. A los 16 años, César será nombrado obispo de Pamplona. Esto le traerá muchos ingresos económicos, pero en lo más fondo de su corazón, César no quería llevar los hábitos cardenalicios, ya que él había sido llamado para otras cosas, como ser un guerrero, un gran hombre de Estado. Por otro lado, Juan fue enviado a España a contraer matrimonio con María Enríquez, prima de Fernando el Católico. De esta manera, Juan en España, César y Lucrecia bajo la tutela de Adriana de Milá y Joffre con su madre. En 1492, por fin, después de 35 años, Rodrigo Borgia fue proclamado Papa Alejandro VI, y lo primero que hizo fue nombrar arzobispo de Valencia a su querido hijo César. Por otro lado, Juan fue llamado de España para que se le entregara el título de comandante general de las tropas pontificias al segundo duque de Gandía, en quien descansaba todo el poder militar de la familia Borgia. Por su lado, Lucrecia y Joffre solo servían para alianzas políticas a través de un matrimonio. Lo triste fue que a Lucrecia le casaron 4 veces. Al primer esposo nunca lo llegó a conocer. Al segundo se llamó Giovanni Sforza, de quien la separaron después de un matrimonio breve, ya que la proclamaron virgen
porque el matrimonio no se había consumado. A su tercer marido lo asesinaron. Se dice que fue su hermano César quien lo mató, ya que por alianzas políticas y por celos lo llegó a matar. Y al cuarto marido se dice que con él sí tuvo una vida feliz, ya que con él llegó a tener muchos hijos. La historia de Lucrecia Borgia es amplia, la cual la contaré en otro video, pero les haré un pequeño resumen, ya que involucra a la historia negra de la familia Borgia. Se decía que Lucrecia envenenaba a sus enemigos bajo las órdenes de su papá y de su hermano César. También se decía que Lucrecia era una mujer cruel y malvada. También se dijo de Lucrecia que había intimado con su padre y su hermano César. Pero toda esta historia negra sobre Lucrecia llega a divulgarse después de la separación de Giovanni Sforza, ya que en la separación le dijeron a Giovanni que era impotente y que por ese motivo no se había podido consumar el matrimonio. Los historiadores de hoy en día descartan esta historia negra sobre Lucrecia, ya que ella solo era víctima de las ambiciones de su padre y de César. En algunas cartas que se encuentran en los escritos, cuando ella se llega a casar con el duque Alfonso de Este, a la muerte de su suegro, ellos llegan a ostentar el título de duque de Ferrara. A la muerte de su padre, Giuliano della Rovere, al ser nombrado Papa Julio II, quiere expropiar las tierras de la familia de Lucrecia, y he aquí Lucrecia vende sus joyas para alimentar al pueblo y comprar armas, y trataba con mucha amabilidad a los nobles que habían pensado mal de ella. La historia de Lucrecia es aún más larga. Como les digo, les narraré la historia de ella en un video solo para ella. Por otro lado, al pequeño Joffre lo casan con Sancha de Aragón, quien era 3 años mayor que él. Sancha tenía 16 años y Joffre solo tenía 13. Al ser mayor, Sancha de Aragón era una mujer bellísima, guapa, y venía de una familia muy poderosa. Pero era una mujer decidida. Como Joffre era muy pequeño, no podía satisfacer a su esposa, y Sancha se llega a acostar con sus 2 cuñados, con Juan y César, ya que al pasar los años, Joffre se dice que era homosexual. En 1494 se empieza la invasión a Italia, dirigido por el rey Carlos VIII, rey de Francia. Carlos VIII contaba con 30.000 hombres y lo que quería era tomar el reino de Nápoles. Lo que Carlos VIII dijo era que solo quería expulsar al reino otomano, y para eso necesitaba un puerto, pero lo que realmente era
y quería quedarse con el reino de Nápoles. Y para consternación de todos, Ludovico Sforza abrió las puertas de Milán sin oponer resistencia a Carlos VIII, y ahí mismo también se encontraba el archienemigo de Rodrigo Borgia, Giuliano della Rovere. Las puertas de Italia estaban abiertas. El ejército francés marchó hacia Florencia, donde la familia Medici había sido expulsado por un dominico llamado Savonarola, el cual le recibió con todos los honores a Carlos VIII. Lo que el monje quería hacer era hacer el reino de Dios en la tierra. Entonces llamó a quemar todas las cosas pecaminosas, como pinturas, cuadros, escultura, maquillajes y todo tipo que fuera pecaminoso, a la cual llamó a esta hoguera como la hoguera de las vanidades. Lo curioso es que Savonarola moriría en una de estas hogueras